Karl Plagge, el oficial nazi que desobedeció para salvar vidas. Y nadie lo conocía. En 1941, un mayor alemán llamado Karl Plagge llegó a Vilna, Lituania, con órdenes claras: dirigir un taller de reparación de vehículos militares para el ejército nazi. Pero lo que nadie sabía es que este ingeniero de 43 años, miembro del Partido Nacionalsocialista desde 1931, estaba a punto de convertirse en uno de los héroes más silenciosos de la Segunda Guerra Mundial. Plagge no era como los otros oficiales. Había sido testigo del horror de la Kristallnacht en 1938, cuando turbas nazis destruyeron sinagogas y negocios judíos en toda Alemania. Esa noche cambió algo en él. Vio el rostro verdadero del régimen al que servía, y decidió que si alguna vez tenía la oportunidad, haría algo diferente. Cuando llegó a Vilna, la ciudad albergaba uno de los guetos judíos más grandes de Europa del Este. Miles de personas vivían hacinadas, esperando su inevitable deportación a los campos de exterminio. Plagge recibió el control del campo de trabajo forzado HKP 562, donde necesitaba trabajadores para reparar tanques, camiones y vehículos militares. Aquí comenzó su misión secreta. En lugar de seleccionar solo a los trabajadores más fuertes y capacitados, Plagge comenzó a contratar a familias enteras. Declaró que necesitaba sastres para reparar uniformes, carpinteros para construir barracas, y hasta músicos, argumentando que eran necesarios para mantener la moral de las tropas. Era una mentira elaborada. La verdad era simple y peligrosa. Estaba salvando vidas. Cada judío que trabajaba en su taller tenía un documento que lo declaraba esencial para el esfuerzo de guerra alemán, un papel que significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Plagge sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Un solo error, una sola denuncia. Y no solo los judíos bajo su protección morirían, él también enfrentaría un consejo de guerra y probablemente la ejecución por traición. Lo extraordinario de Plagge no era solo que empleaba a judíos. Muchos oficiales lo hacían por necesidad. Lo extraordinario era cómo los trataba. En un mundo donde los prisioneros judíos eran golpeados rutinariamente, pasaban hambre y vivían en condiciones infrahumanas, el taller de Plagge era diferente. Ordenó que se construyeran barracas decentes con calefacción. Permitió que las familias vivieran juntas, algo casi inaudito en los campos de trabajo, y se aseguró de que recibieran raciones de comida superiores a las de otros campos. Cuando otros oficiales nazis visitaban su instalación, quedaban desconcertados por el trato blando que Plagge daba a los judíos. Él simplemente argumentaba que trabajadores bien alimentados y descansados eran más productivos. Era una lógica que los nazis podían entender, aunque la verdadera motivación de Plagge era puramente humana. Pearl Wood, una niña judía que vivió en el campo HKP 562, recordaría décadas después: Plagge nos miraba a los ojos. No nos veía como números o animales, nos veía como personas. Esta simple humanidad, en medio del infierno del Holocausto, era un acto de resistencia radical. Para 1943, la situación en Vilna se volvió crítica. Las SS y la Gestapo intensificaron las deportaciones. Los guetos estaban siendo liquidados sistemáticamente, y miles de judíos eran enviados en trenes a los campos de exterminio. El campo HKP 562 de Plagge se convirtió en una isla precaria de supervivencia en medio de un océano de muerte. Plagge sabía que cada día que pasaba, su protección se volvía más frágil. Comenzó entonces una campaña audaz y peligrosa: falsificar la importancia de sus trabajadores. Creó certificados elaborados que exageraban dramáticamente las habilidades y la esencialidad de cada persona bajo su mando. Un niño de 12 años era descrito como un aprendiz técnico indispensable. Una mujer anciana era registrada como especialista en logística de materiales. Un rabino se convirtió en consultor de documentación. Plagge entendía la burocracia nazi mejor que nadie. Sabía que un documento con el sello correcto y la firma apropiada podía tener más poder que un rifle. Pero los certificados no eran suficientes. Plagge también tenía que mantener la ilusión de que su taller era verdaderamente productivo y esencial para el esfuerzo de guerra. Aquí es donde su genio como ingeniero entró en juego. Organizó su operación de manera que siempre hubiera vehículos en diferentes etapas de reparación,
creando la apariencia de actividad constante e indispensable. Cuando inspectores de las SS venían a revisar, Plagge se aseguraba de que hubiera reportes impresionantes de trabajo completado. Lo que los inspectores no sabían es que muchas de esas reparaciones eran innecesarias, o que los mismos vehículos eran reparados una y otra vez. Plagge estaba comprando tiempo con humo y espejos, sabiendo que cada día adicional que mantenía a su gente con vida era una victoria. El peligro era constante. Otros oficiales nazis sospechaban de Plagge. Algunos lo consideraban demasiado blando, otros directamente traidores. En varias ocasiones, oficiales de las SS intentaron requisar a sus trabajadores para deportaciones. Plagge luchó cada vez, usando su rango, su reputación como ingeniero competente, y cuando era necesario, mentiras descaradas. En una ocasión, cuando las SS llegaron para llevarse a un grupo de niños, Plagge argumentó ferozmente que esos niños eran parte de un programa de entrenamiento técnico aprobado por Berlín. Era completamente falso, pero lo dijo con tal autoridad que los oficiales de las SS se retiraron, al menos temporalmente. Cada confrontación era un riesgo mortal, pero Plagge nunca se echó atrás. Lo que hacía la situación aún más compleja era que Plagge no podía confiar completamente ni en su propio personal alemán. Algunos soldados bajo su mando compartían su compasión secreta por los judíos, pero otros eran nazis convencidos que reportarían cualquier irregularidad. Plagge tuvo que navegar esta política interna cuidadosamente, asignando a los nazis más fanáticos a tareas donde tenían menos contacto con los prisioneros, mientras que colocaba a los soldados más compasivos en posiciones de supervisión directa. Era un ajedrez humano donde un movimiento equivocado significaba muerte masiva. Los judíos bajo su protección sabían que Plagge era diferente, pero no podían comprender completamente hasta qué punto arriesgaba su vida por ellos. Vivían en un estado constante de terror atenuado, sabiendo que su supervivencia dependía de la voluntad de un solo hombre en un uniforme nazi. En junio de 1944, el Ejército Rojo Soviético avanzaba hacia Vilna. Los alemanes sabían que la ciudad pronto caería, y comenzaron los preparativos para la retirada. Para los más de 1000 judíos en el campo HKP 562, esto significaba una sola cosa: serían asesinados antes de que los alemanes se fueran. Era el protocolo estándar nazi: no dejar testigos vivos. Plagge sabía exactamente lo que venía. Había recibido órdenes de preparar a sus trabajadores para la evacuación, un eufemismo nazi para la muerte. Enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Si obedecía a las órdenes, todas las personas que había protegido durante 3 años morirían. Si desobedecía abiertamente, sería ejecutado en el acto y las personas morirían de todas formas. Necesitaba una tercera opción. El 1 de julio de 1944, Plagge hizo algo extraordinario. Reunió a todos los trabajadores judíos en el patio del campo. Era una escena surreal. Cientos de personas demacradas, aterrorizadas, rodeadas de soldados alemanes armados, esperando escuchar las palabras de su protector. Plagge subió a una plataforma y comenzó a hablar. Oficialmente, estaba dándoles instrucciones sobre la evacuación. Pero sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, codificadas con un mensaje oculto. Habló sobre cómo el ejército alemán se retiraría, sobre cómo ellos serían transferidos a otros campos. Pero entonces, en un momento crucial, se desvió del guión. Con voz clara pero cargada de significado, dijo: «Cuando nos vayamos, quedarán bajo la autoridad de las SS. Ya no estaré aquí para protegerlos». Hizo una pausa significativa, dejando que las palabras penetraran. Los prisioneros más astutos entendieron inmediatamente. Era una advertencia. Plagge les estaba diciendo, sin decirlo directamente, que iban a ser asesinados. Lo que hizo Plagge en ese momento fue un acto de traición técnica al Tercer Reich, un crimen castigado con la muerte. Podría haber guardado silencio, cumplido sus órdenes y preservado su propia vida. Pero eligió dar a esas personas una oportunidad, por pequeña que fuera, de sobrevivir. Después del discurso, algunos prisioneros comenzaron a planear su escape. Sabían que era casi imposible, que Vilna estaba controlada por los alemanes, que no tenían a dónde ir. Pero la advertencia de Plagge les había dado algo precioso: tiempo para prepararse y la voluntad de intentarlo.
Esa noche, mientras Plagge empacaba sus pertenencias para la retirada, sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. 3 días después, el 4 de julio, las SS llegaron al campo HKP 562. Plagge ya se había ido con su unidad. Sin su protección, los judíos estaban completamente indefensos. Las SS comenzaron a reunir a todos los prisioneros. Algunos lograron esconderse en espacios secretos que habían preparado después de la advertencia de Plagge, en falsos techos, debajo de pisos, en armarios camuflados. La mayoría no tuvo esa suerte. Las SS sistemáticamente sacaron a los prisioneros de las barracas y comenzaron a dispararles. El campo se llenó de gritos y el sonido de disparos. Pero la advertencia de Plagge había marcado la diferencia. Aproximadamente 250 personas lograron esconderse exitosamente. Permanecieron en silencio absoluto durante horas, escuchando los disparos y los gritos de sus amigos y familiares. Cuando finalmente los soviéticos liberaron Vilna días después, estos sobrevivientes emergieron de sus escondites. Habían sobrevivido gracias a la advertencia codificada de un mayor alemán que arriesgó todo para darles una última oportunidad de vida. Cuando la guerra terminó en 1945, Karl Plagge regresó a Alemania. No como un héroe, sino como millones de otros soldados alemanes, derrotado, desilusionado, tratando de reconstruir una vida en un país destruido. Fue procesado como parte de la desnazificación, el proceso aliado para identificar y castigar a los miembros del partido nazi. Plagge fue clasificado como seguidor, una categoría menor, y se le permitió regresar a su trabajo como ingeniero. Pero el peso de lo que había vivido, de las personas que no pudo salvar, lo perseguía. Raramente hablaba sobre la guerra. Su familia sabía vagamente que había estado en Lituania, pero no conocían los detalles de lo que había hecho. Plagge llevó su historia en silencio, como un secreto que era demasiado complicado, demasiado doloroso para compartir. Mientras tanto, los sobrevivientes del campo HKP 562 se dispersaron por el mundo. Algunos fueron a Israel, otros a Estados Unidos, algunos permanecieron en Europa. Llevaban consigo el recuerdo de Plagge, el oficial alemán diferente, el hombre que los había tratado como seres humanos cuando el mundo los trataba como desechos. Durante décadas, estos sobrevivientes hablaron de Plagge entre ellos, se preguntaban qué le había sucedido, si había sobrevivido a la guerra. Pero en el caos de la posguerra, con millones de desplazados y registros destruidos, encontrarlo parecía imposible. Pearl Wood, que era una niña cuando estuvo en el campo de Plagge, creció en Estados Unidos. Nunca olvidó al mayor alemán que la había tratado con amabilidad. En los años 90, ella y otros sobrevivientes comenzaron una búsqueda seria para encontrar a Plagge, para agradecerle, para asegurarse de que el mundo supiera lo que había hecho. Lo que descubrieron fue desgarrador. Karl Plagge había muerto en 1957, a los 59 años. Había vivido los últimos 12 años de su vida en relativa oscuridad, trabajando como ingeniero civil, sin reconocimiento por sus actos de valor durante la guerra. Nunca supo que los sobrevivientes lo recordaban, que lo honraban, que querían encontrarlo. Murió probablemente creyendo que su esfuerzo había sido insignificante en el gran esquema del horror del Holocausto. Pero los sobrevivientes no se rindieron. Comenzaron el proceso de nominarlo para el reconocimiento de justo entre las naciones, el honor que Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Israel, otorga a no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. El proceso fue largo y complicado. Se necesitaba evidencia documental, testimonios de múltiples sobrevivientes, investigación histórica exhaustiva. En 2005, 58 años después de su muerte, Karl Plagge fue finalmente reconocido como justo entre las naciones. Su viuda, que todavía vivía, recibió la medalla en su nombre. Ella lloró, diciendo que finalmente entendía silencios de su esposo, los momentos en que lo veía perdido en pensamientos que nunca compartió. Los sobrevivientes, ahora ancianos, viajaron desde todo el mundo para la ceremonia. Pearl Wood, con más de 70 años, habló sobre el hombre que le salvó la vida cuando era niña. Karl Plagge nos enseñó que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando llevas el uniforme del mal, puedes elegir ser bueno. Dijo con lágrimas en los ojos. Él eligió vernos,
Él eligió arriesgarse. Él eligió darnos vida. La historia de Karl Plage nos confronta con una verdad incómoda, que la bondad y el valor pueden existir en los lugares más inesperados, incluso en un uniforme nazi. Él no era un santo, había sido miembro del partido, había servido al régimen. Pero cuando llegó el momento de elegir entre la obediencia y la humanidad, eligió la humanidad. Salvó aproximadamente 1.200 personas, y la advertencia final permitió que 250 más sobrevivieran. Hoy, miles de descendientes de esos sobrevivientes viven en todo el mundo, existiendo porque un ingeniero alemán decidió que las órdenes inmorales deben ser desobedecidas. Karl Plage permaneció desconocido durante décadas, pero su legado es imborrable. En la oscuridad más profunda de la historia humana, él fue una luz que se negó a apagarse. La historia de Karl Plage estuvo olvidada por más de 50 años. Miles de personas caminaron por las calles sin saber que un héroe silencioso había vivido entre ellos. Si este vídeo te conmovió, si crees que estas historias merecen ser contadas y recordadas, suscríbete a este canal. Aquí rescatamos del olvido las historias de personas extraordinarias que cambiaron el mundo en silencio, héroes anónimos que eligieron hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando. Dale like si crees que el valor no siempre viene con reconocimiento. Y comparte este vídeo para que más personas conozcan el nombre de Karl Plage. En los comentarios, cuéntanos, ¿conocías esta historia? ¿Qué otras historias olvidadas crees que merecen ser contadas? Activa la campanita para no perderte la próxima historia de un héroe que el mundo olvidó, pero que jamás debemos dejar de recordar. Porque cuando olvidamos a quienes eligieron la humanidad en medio del horror, corremos el riesgo de repetir los mismos errores. Nos vemos en el próximo vídeo.